Pues muchas gracias, ya hemos terminado. Habéis llegado todos tarde y ya habéis llegado al postre. Nada, bueno. Bueno, vamos a empezar. Primero de nada, muchas gracias a todos por venir. A pesar del tiempo. A pesar del tiempo, sí, porque con este calor salir a la calle es de tener mucho valor. Que al final siempre decimos lo mismo, ¿no? Muchas gracias a pesar del tiempo, porque si llueve, ¿quién va a venir? Si hace buen tiempo, ¿quién va a venir? Bueno, pues estamos aquí para presentar a Guix y su última novela, El Hotel Ferguson. Antes de hablar de la novela, muchos de vosotros ya conoceréis a Liz, pero porque ya lleva 7 años o algo así desde la primera publicación. Eso es. Pero otros muchos no lo habíais oído hasta ahora, ya que el resto de libros siempre ha estado en el anonimato y ahora ha sido con el Hotel Ferguson con el que ha decidido salir a la luz. ¿Por qué has elegido este momento para darte a conocer al público? Pues sí, he estado, no sé, bastantes años en el anonimato, firmando como Liz, igual que ahora, pero sin que nadie conociera mi cara, sin que nadie me hubiera visto, sin que nadie siquiera supiera que era un chico, porque la gente creía que era una mujer, porque mi perfil era el de una mujer. Quería, por una parte, darle visibilidad a la mujer en el mundo de la literatura y, por otra parte, pues no quería encasillarme como un autor, sino quería que la gente viera el producto, no viera más allá quién estaba detrás. Y cuando Carmen Mola salió al público, me llamó, me dijo: oye Liz, ¿salimos al público? Y dije: venga, va, vamos a dar la cara. Y más o menos al mismo tiempo yo publiqué este libro y decidí que a partir de entonces iba pues, a hacer eventos, a ser más cercano con la gente. Creo que a partir de ahora mi carrera literaria es más madura y por lo tanto tengo que estar aquí al pie del cañón. De hecho, ha sido publicar el libro y no paras. Estás de presentaciones, firmas, eventos de aquí para allá, te hemos visto en la tele, en el periódico, en la radio. Tu intención es, a partir de ahora, eso, estar ahí con el público, con la gente y llegar a todos. Sí, creo que es importante. Por mucho que escribas, si no vendes tu producto o si no le das visibilidad, sea bueno o sea malo, se queda ahí arrinconado. Y a nosotros, a los escritores, yo creo que a la mayoría nos gustaría solamente escribir y no ir fuera de nuestra casa a tener que vender nuestro producto, pero sí que es cierto también que las editoriales no siempre tienen una máquina publicitaria para todos los autores, así que hay que moverse, hacer eventos, hacer firmas, salir en la tele, en la radio, donde sea. Como hemos comentado, has estado en el anonimato hasta ahora y aparte de ese cambio, vemos también que has hecho un cambio de género. Hasta este momento se te conocía como autora. Eso es. Del género de terror. Pero vemos que esta última novela se centra más en el misterio y la aventura, con algún tinte de novela negra, ficción histórica. ¿Por qué has decidido hacer ese cambio de género? Pues sí, verás, yo siempre contesto cuando me preguntan esto, es que empecé a leer a Lovecraft. Creo que como muchos escritores también, a horas intempestivas, debajo de las sábanas, con la linterna, y me producía tal terror Lovecraft que me hacía pensar: yo quiero transmitir este terror a la gente, quiero que la gente lo pase mal con lo que escribo. Así que empecé a escribir terror, pero poco a poco me di cuenta de que, a pesar de que hay autores de terror que abarcan mucha gente, como por ejemplo Stephen King, obviamente, en realidad no es un género de altas masas, de grandes masas, como el misterio, por ejemplo, la novela negra, el thriller. Y yo lo que quiero es esto, abarcar mucha gente, no un pequeño círculo. Entonces, a partir de ahora, toda tu carrera se va a centrar más en estos géneros. Sí, el próximo libro va a salir este año, también es similar. De misterio lo podríamos catalogar. Y a partir de este libro cambia toda mi visión como escritor. Digamos que te has profesionalizado, por decirlo de Sí, alguna podría manera, decirse o así. ha sido como un crecimiento personal, tanto a nivel personal como profesional, ¿no? Un trabajo más maduro, más serio. Eso es. Sí, cuando empiezas a escribir vas poco a poco saliendo de tu zona de confort hasta que te das cuenta de que puedes abarcar más géneros, no solamente por género, sino por qué transmites a la gente. Yo me baso mucho en sensaciones, no solo en qué voy a escribir, sino cómo lo voy a escribir para que la gente sienta una cosa u otra. Por ejemplo, en este libro lo que quiero transmitir es sepia, color sepia. Quiero transmitir la sensación que se tenía viviendo en el Londres de los años 30. Ahora que comentas eso,
una de las características de tu novela es que no está ambientada en la época actual. La mayoría de libros actuales están ambientados ahora y el tuyo no. ¿Por qué has elegido una época anterior? En todas mis novelas siempre elijo una época anterior. Bueno, aunque no esté bien dicho, la verdad es que no me gusta la sociedad actual y no hablo de ella. No me parece interesante. Pero sí me parece interesante reflejar los hábitos o las formas de ser que había en sociedades anteriores. Porque creo que todo era mejor, había unos valores que ahora no hay. Se vestía mejor, se hablaba mejor, no hay más que mirar el diccionario. Sí, el lenguaje era más cuidado, más refinado. Y es otra de las características de tu novela, el lenguaje. Yo que soy amante de los clásicos de la literatura, tu novela me encanta por eso, porque tiene un lenguaje súper cuidado, con las palabras adecuadas, las frases compuestas de una manera que te hacen disfrutar al leer. Sí, eso me recuerda a un autor francés, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre francés. Es que es muy difícil de pronunciar nombres franceses. Bueno, pues este autor, cuando escribía un párrafo, lo que solía hacer era ir a un patio que tenía en su casa y lo leía en voz alta. Y si le gustaba la melodía, la sonoridad de ese párrafo, entonces lo incluía en el libro. Y Poe, por ejemplo, Edgar Allan Poe hacía algo similar, se basaba en la melodía. Iba con lo mismo. Creo que una frase, hasta que no esté al 100% me guste a mí, no se puede quedar en el libro. De ahí que tarde mucho en escribir mis libros, porque más que la historia lo que hago es desempeñar una función artística, más visual. Quizá tenga que ver eso con que también seas corrector, además de escritor. Sí, efectivamente, es un efecto profesional. Soy corrector en Luna Llena Correcciones, que es una plataforma que corrige a otros autores. Y sí, la verdad es que viendo errores de otros autores, pues veo qué es lo que no quiero hacer yo, o al revés, o qué es lo que quiero hacer. Sí. Al final es aprender de todo lo que vamos viendo o lo que vas leyendo. Se puede aprender de todo, claro que sí. Otra cosa que me ha llamado mucho de tu novela y que me ha gustado mucho es que apenas utilizas descripciones, pero a pesar de ello eres capaz de meterte en cada escena, las ves, las sientes. ¿Cómo haces para conseguir eso? Porque has leído el libro. ¿Por qué he leído el libro? O sea, me preguntas esto porque tú has leído el libro. Eso es. Y tú te has metido dentro del libro y eso has conseguido estar en esa época, pero estando en esta, ¿verdad? Sí. Pues totalmente. Es curioso porque me lo dice muchísima gente. Totalmente, sí. O sea, es como si estuvieras dentro del hotel, estás viendo cada rincón del hotel. Pues porque para mí escribir un libro es un acto de sinceridad. Tengo que estar yo en esa época para poder transmitirlo. Y me siento totalmente en esa época cuando lo escribo. Si me voy a los años 30, por ejemplo, es que en mi casa visto, conforme dentro de mis posibilidades, a esa época, para ambientarme yo mismo. Hay unos pilares que utilizo como trucos. Por ejemplo, hablábamos antes de la forma de escribir. El lenguaje es muy importante. Si amoldas el lenguaje a lo que se habría escrito en aquel entonces, pues ahí tienes un factor. Si, por ejemplo, utilizas atrezzo, como en el teatro, utilizas elementos que en aquellos entonces eran cotidianos, pues ahí tienes otro factor que te lleva a la época. Y muy importante, los personajes. Yo no suelo hacer descripciones, ni de escenas, ni de objetos, ni de personajes. Ellos mismos se identifican por sí solos. Tú sabes quién habla, cómo es, por qué lo hace, pero no tiene por qué mirarse a un espejo y decir, pues soy alto, rubio y con ojos azules. Sin decirlo, tú ya lo ves. Que además de no describir los lugares, tampoco describir los personajes, pero cada uno de ellos tiene una personalidad súper marcada y diferente entre sí. Y hace que creas que los conoces de toda la vida. De hecho, cuando terminas el libro dices, ay madre mía, ¿y ahora qué va a pasar? Que ya no los voy a ver más. A mí me pasa lo mismo. De hecho, no lo he comentado todavía, pero soy escritor brújula. Hasta un extremo tal que no tengo absolutamente nada anotado en ningún sitio antes de empezar la novela. No sé qué va a ocurrir en ella, no tengo ninguna idea, ni sé hacia dónde voy a tirar. Empiezo a escribir y si me gusta la sonoridad incluyo el fragmento y el propio fragmento me va guiando hacia dónde hay que ir. Y los personajes igual. Entonces, esto que hablamos de los personajes es muy curioso porque ellos mismos van sacando su personalidad. Muy curioso ese sistema de escribir. Pensaba que todos los escritores escribíais primero un guión y luego a partir de eso desarrollabais la historia. Eso es lo habitual. Y comentando esto con otros escritores,
me enteré de que Stephen King hace lo mismo. No tanto como yo, porque tiene una experiencia muy grande escribiendo, así que tiene que tener 1000 ideas en la cabeza. Pero dije, mira qué bien, ya me puedo comparar con escritores de los grandes. Mira, no cualquiera puede decir eso, ¿no? Cierto es. Bueno, y de hecho cuando llegué al final, pues esa fue mi sensación. Bueno, ¿y ahora qué pasa? Hablabas de que te gustan las épocas pasadas y Sí. hemos comentado que el libro está ubicado en el Londres de los años 30, pero podemos encontrar una historia, no sé si secundaria o una historia paralela, por decirlo de alguna manera, que transcurre por varias épocas de la historia. Por ejemplo, Egipto. ¿Egipto? ¿Te vestiste de momia para escribir eso? No tenía vendas en casa. Pero sí, es verdad, está ubicado en el Londres de los años 30, pero quizás una historia secundaria no, pero una trama paralela sí que existe, que te va reconduciendo por las épocas, por diferentes épocas de la historia, hasta una concreta, que es donde todos queremos llegar para averiguar qué es lo que ocurre, cuál es el misterio, y esta historia se transpola directamente con la anterior, o sea, con la principal. Hay dos historias que se van colapsando unas con otras, una con otra. Es muy interesante No esto. voy a contar el final. Pero lo curioso de esto no es que esté escrito, sino cómo lo he escrito, porque como os digo, yo improviso. Entonces, no tengo nada en mente. ¿Por qué ahora de repente estoy en Egipto? Pues no tengo ni idea. Pero más tarde resulta que escribo un fragmento que tiene algo que ver, por casualidad, con Egipto. Y eso me hace... Es muy curioso, porque la propia trama me va encaminando. Y para escribir sobre todas estas épocas, porque describes lugares que existen de verdad, ¿esto, o sea, te lo inventas o te documentas de alguna manera para que sea real? Hay una documentación muy exhaustiva. Otra vez lo mismo, como improviso, cada vez que sale un elemento nuevo tengo que investigar sobre ese elemento. Por ejemplo, sale un semáforo o sale un cruce de calles y estamos, en este caso, en el Londres de los años 30. Entonces tengo que investigar si en aquel momento había semáforos. O sale un coche. En ese momento tengo que investigar si en ese momento ya había coches. O sea que hay una documentación muy exhaustiva. Pero sí que es cierto que todo lo que aparece es real. Es decir, no hay nada ficticio en el aspecto. No hay ningún engaño. O sea, es un trabajazo impresionante, porque Sí. todos los elementos son verídicos. Así es. Sí, Madre sí. mía. De hecho, alguna persona ya me ha preguntado, oye, ¿y es verdad que había esta clase de, pues, por ejemplo, semáforos? Sí, pues sí, en el Londres de los años 30, en este distrito empezaron ya los semáforos a ser automáticos, o estaban cambiándolos en ese momento. O sea, hay una documentación muy grande, pero es súper divertido Ya, imagino documentarte. que tienes que aprender muchísimas cosas. Aprendo muchísimo A partir escribiendo. de ahora, en vez de mirar la Wikipedia, te preguntaré a ti. Por si acaso, a lo mejor lo sabes. Bueno, por ejemplo, el personaje principal bebe whisky, le gusta mucho el whisky, y como estaba en Londres yo no sabía qué tipo de whisky bebían. Y estuve investigando sobre whiskies una barbaridad de tiempo, incluso la composición de cada whisky, por qué se hacía cada uno, cómo se hacía cada... Que luego todo eso no sale en el libro, pero ahí vamos con el tema de sincerarse, de ser consecuente con tus ideas. Eso demuestra que eres bastante perfeccionista, ¿no? Además claro, al ser corrector y querer tener todas las frases compuestas perfectas, eso, que cada detalle, cada elemento sea así, da la sensación de eso, de que eres muy perfeccionista y al final, bueno, se nota, el resultado al final es impecable. Soy muy metódico y quiero que todas las frases funcionen así. Se agradece, luego como lectora se agradece. Cuando empecé el libro me enganché mucho. Yo también, Mucho. cuando empecé a escribirlo. No podía parar de leer y creo que eso es algo súper guay. Yo me gusta leer mucho, siempre doy un poco de oportunidad a los libros, pero cuando te enganchas desde el primer momento es maravilloso porque no puedes parar, y siempre quieres buscar un momento para seguir leyendo y más y más y más. ¿Cómo consigues atrapar así al lector? Te digo la verdad, Sí. no tengo ni idea. No lo sé, pero yo creo que todo fluye con esa sinceridad de la que hablo. El pasármelo bien escribiendo va a hacer que de una manera o de otra el lector también lo pase bien. El inyectar ese entusiasmo en cada capítulo creo que es muy importante. De hecho, hay uno de los trucos que utilizo para escribir las escenas y es disfruta la escena, saboréala para escribirla. Porque si no la saboreas, quizás haya 10 acciones y de esas 10 acciones solamente una o media
sea un poco, que tiene un poco de chicha, por así decirlo, y el resto pasen desapercibidas. Al comentar eso, me acuerdo de que tú empezaste con los microrelatos, ¿no? Y puede ser que todo eso lo aprendías escribiendo microrelatos en los que en una frase tienes que contar toda la historia. ¿Cómo fue ese comienzo tuyo? Sí, yo empecé haciendo microrelatos y me ayudó es muy curioso lo que voy a decir, pero un microrelato es un relato de 3-4 frases, no más. Y esto me ayudó mucho a saber escribir cosas largas. Es curioso, ¿verdad? Porque el microrelato lo que hace es conseguir condensar algo muy extenso, cada vez más pequeño, para sacarle la esencia. Y esa esencia es la que me hace a mí, por lo menos, conseguir escribir cosas largas, porque utilizo pequeñas esencias para englobarlas todas. Explicado de una manera diferente, si quiero describir una acción, pienso cuáles son las pequeñas esencias de esa acción, los pequeños microrelatos que salen de esa acción. Al final de una acción no subes, bajas, entras, vuelves, sino que pues ves algo en concreto, haces algo en concreto, pero te quitas de encima con los microrelatos, con la antítesis, con la sintaxis. Oh, vaya, aquí me he equivocado. Profesor, ¿cuál es la elipsis? Perdón. Con la elipsis, que es que se me olvidan las cosas. Bueno, pues la elipsis te permite eliminar las cosas que sobran, y por eso muchos autores noveles pecan de esto, de que en una acción ocurren muchas cosas cuando tendrían que ocurrir muchas menos. El párrafo es muy largo cuando tendría que ser más pequeño. Sí, es como cuando leemos un libro y decimos que le sobran muchas páginas, ¿no? Sí, justo. Tiene cuando demasiado hay mucha relleno. paja. Eso es. Sí. Viendo el libro vemos que tiene una franja roja súper bonita que le han puesto ahí. Cuéntanos un poco, ¿qué es eso? Esto es una pasada. Es una pasada, ¿no? Vemos que ha sido una de las novelas más vendidas en Navarra, ¿no? Según el Diario de Navarra. Eso es. Y eso me imagino que tiene que ser para ti una alegría tremenda. Sí, fue una sorpresa, además muy grande, que en Navarra se vendieran tantos ejemplares como para estar en la posición número 8. De hecho, estoy al lado de Isabel Allende, por ejemplo. Un día tengo que llamar por teléfono a Isabel Allende y decir: joder, Isabel Allende, este mes has vendido un montón de libros, que estás en la lista ahí conmigo. y bueno, y hemos hecho esta franja para conmemorarlo, porque me parece algo muy especial, claro, y un reclamo muy grande para que la gente lea el libro. Además, como escritor, supongo que eso te dará fuerza para seguir creando y seguir escribiendo y seguir haciéndonos disfrutar, ¿no? Te anima mucho. Saber que a la gente le ha gustado lo que has hecho te anima para seguir escribiendo. Eso es genial. Sí. Y bueno, ¿tienes previsto algún otro proyecto? Cuéntanos un poco. Pues sí, ahora estoy haciendo una gira de presentaciones por diferentes lugares, una gira en Levante, y después de esto voy a seguir con la nueva novela que estoy terminando, que no es la siguiente a esta, sino la siguiente a esta, porque después de esta va a ser publicada otra novela este año, seguramente, si no pasa nada, también misterio, y la siguiente pues la estoy terminando ahora. Aparte de esto, pues correcciones sin parar y más presentaciones, más eventos y demás. O sea, vamos a tener list para rato. Sí. Bueno, pues no sé si quieres comentarles algo más a todos los que han venido a verte, o a ver si alguno de ellos te quiere preguntar algo. Pues yo quiero hacer algo antes de esto. Tengo una pequeña sorpresa, incluso para mí mismo, que no me lo esperaba, pero voy a invitar a alguien a la mesa, así que te voy a tener que pedir que bajes. ¿Vale? Porque quiero que suba aquí conmigo alguien que me ayudó a querer escribir. ¿Vale? Y es Ginés. Vente conmigo. Ginés fue un profesor mío, hice un taller de escritura con él, y este taller me animó mucho a querer escribir. Gracias a este taller que hice con Ginés, escribí un libro, mi primer libro de microrelatos. Le debo mucho a él. Así que, Ginés, no sé muy bien por qué te he subido aquí, pero
tenía que aprovechar esta oportunidad. Bueno, Liz, ante todo enhorabuena. Antes de darte las gracias, la enhorabuena por toda tu trayectoria, no solamente por esta novela, sino por todos tus libros. Porque evidentemente, como dice o decía aquella canción, ¿no?, de alguien que incluso fue portero, creo, de fútbol, las personas se van, ¿no?, pero las cosas quedan, más o menos, no me sé la canción. Y además te he visto estupendamente aquí en la mesa, hablando de tu libro y demás, y realmente creo que disfrutas tanto escribiendo como haciendo todo lo que haces. Creo que sí. Me has visto muy bien porque me ves solo la parte de arriba, porque por abajo estoy temblando. Exactamente. No, he visto que la mesa se movía y el agua a lo Jurassic Park, o sea que muy bien. Te quiero dar las gracias por este guiño que me has hecho, te estoy muy agradecido y te digo lo que digo a todos los alumnos en los talleres. Creo que realmente el mérito es vuestro, en este caso el mérito es tuyo. Es decir, había una serie de personas en ese taller y tú trajiste aquella araña. Yo me acuerdo de aquel microrelato de la araña y demás, con los ojos y demás, y la gente aquí, los alumnos, claro, había que adivinar un poco. Adivinar tampoco, los microrelatos no hay que adivinar, ¿no? Pero es si lo encuentras o no lo encuentras. Y entonces sí que me acuerdo de eso y imagino que tú también te acordarás. Cuando salimos del taller, te acompañé a la estación, estuvimos hablando y demás, y en la segunda, porque fueron dos lunes, ya me dijiste, mira, quiero ser escritor. Yo dije, madre mía, escritor, con las cosas que se pueden ser en la vida. ¿Quieres ser escritor? No puedes ser cantante o yo qué sé, o iba a decir tanatopractor, ¿no? Y efectivamente, no solamente querías ser escritor, sino que además te puedes llamar a ti mismo escritor. O sea que lo que voy a pedir al respetable es un aplauso para Liz, por favor. Enhorabuena, Liz. Yo me acuerdo mucho del tema de la araña. Pediste microrelatos, pediste que escribiésemos microrelatos y me acuerdo que yo estaba casi de los últimos en la ronda, empezaban a leer el resto de alumnos y tú decías, pues bien, está bien. Sí, está bien, ¿no? Sí, no, de la otra manera. Y cuando me llegó el turno y expuse el mío, empezaste a hacer aspavientos. ¡Ese!